El pasado sábado 8 de mayo de 2010, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, visitó la rectoría de San Juan María Vianney, en la Ciudad de México, en donde celebró la Eucaristía con la que formalmente dio inicio una semana sacerdotal, organizada por el padre Francisco Tiscareño. Durante la semana sacerdotal que se llevará a cabo en la rectoría del Santo Cura de Ars, se tienen previstas algunas conferencias, círculos de estudio y oración, exposición del Santísimo y misas. Muy queridos hermanos y hermanas, fieles laicos de Cristo Jesús, queridos hermanos en el ministerio presbiteral, muy querido señor obispo, vicario episcopal de esta tercera vicaría, todos sabemos cómo San Juan María Vianney profesaba una tierna devoción a la Virgen María. Estamos ya casi en vísperas de celebrar el Día de la Madre. Por eso quisiera decir una palabra sobre esa presencia activa de María en medio del pueblo sacerdotal, de esa presencia activa de María a través de la historia de la Iglesia y especialmente de la historia de cada presbítero. San Juan María Vianney repetía frecuentemente que Jesús, habiéndonos dado todo lo que tenía, todavía nos había entregado a su madre, inspirado por ese texto del Evangelio en donde Jesús, en el extremo de su vida, le dice a su madre: ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo amado le dices: ahí tienes a tu madre. Y el discípulo la tomó como suya. La tomó en su casa, como parte de su familia. Todos nosotros sabemos que María, a través de la historia de la Iglesia, se hace presente, no solamente en las apariciones que conocemos, no solamente en momentos históricos de un pueblo, sino en la vida diaria de todos nosotros, especialmente de los sacerdotes. El sacerdocio de Cristo nos lleva a ocuparnos, sí, de lo divino, pero también de todo lo humano. Y María sigue presente en nuestra iglesia y nos sigue guiando de cómo debemos ser iglesia, de cómo debemos ser un pueblo sacerdotal, de cómo nosotros tenemos que vivir ese sacerdocio de Cristo. Un día le dicen a Jesús: ahí te busca tu madre y tus hermanos. Jesús, ¿qué responde? Mi padre y mis hermanos son aquellos los que escuchan la palabra de Dios. Jesús formó su familia. Él vino a congregar, eligió a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Y a esos discípulos que eran la familia de Jesús y que sigue siendo la familia de Jesús, a los que Él congrega, María siempre está en el centro. El Señor resucitado, estando María, la Madre de Jesús, reunida con los discípulos, viene el Espíritu Santo. Por eso, el sacerdocio de Cristo no se puede ejercer como una potestad que yo recibí de Dios. No tiene que ser ejercida dentro de la iglesia, con la iglesia, en comunión, reunidos, congregados. Por eso la insistencia
de que los presbíteros continuamente se reúnan para compartir la vida, para hacer sus programas de trabajo, para alimentarse mutuamente del Espíritu del Señor. Algunas gentes pensarán, bueno, ¿y qué tanto se reúnen si ya acabaron de estudiar en el seminario? Y ahí se siguen reuniendo cada 15 días, cada mes. La comunión dentro de la iglesia no es algo opcional, forma parte de la misma naturaleza de la iglesia, estar en comunión, vivir en comunión. Ay del solo, dice la misma Escritura, porque cuando caiga no tendrá quien lo levante. El sacerdote necesita vivir continuamente en comunión, y solamente en comunión se recibe el Espíritu de Cristo. En torno a María, la Madre de Jesús, se recibe el Espíritu Santo. Pronto celebraremos Pentecostés y no podemos olvidar que nuestra iglesia sacerdotal, necesita el Espíritu de Dios. Si fuera por nosotros los hombres, la iglesia hace siglos hubiera desaparecido. Pero el que conduce esta iglesia, a los discípulos de Jesús, a los que Él ha elegido, no somos nosotros los humanos, es el Espíritu de Dios el que nos guía, el que nos va indicando el camino, el que nos fortalece y levanta cuando hemos caído. Por eso, continuamente necesitamos estar en torno a María, la Madre de Jesús, para recibir el Espíritu de Dios. Necesitamos estar en torno a María, la Madre de Jesús, para vivir esa comunión que Jesús quiso que tuviera su pueblo sacerdotal, y sobre todo aquellos que sirven a ese pueblo sacerdotal. Que estos tres pensamientos les ayuden a ustedes en esta semana que inician la reflexión sobre la vida sacerdotal. Somos todos un pueblo sacerdotal. Todos hemos recibido el Espíritu de Jesús. Todos hemos sido injertados en ese cuerpo de Cristo. Por eso, María siempre será, no solamente con sus grandes advocaciones, como nosotros tenemos el privilegio de tener a Santa María de Guadalupe, sino siguiendo el ejemplo del cura de Ars, tener a María muy cercana de nuestra vida diaria, en ese proceso vocacional que nunca termina, porque no porque un día dijimos que sí queríamos comprometernos con Cristo, ya por eso automáticamente lo hacemos. Necesitamos continuamente renovar en nosotros el don que se nos dio por la imposición de las manos. Nosotros necesitamos seguir ese camino que siguió María hasta el pie de la cruz. Nosotros necesitamos a María para vivir la comunión que Cristo vino a dejarnos. Nosotros necesitamos a María para recibir el Espíritu Santo.